Bien, antes de empezar, nada más les voy a comentar, va a ser la misma dinámica que siempre. Al final, las palabras, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario al final, puede levantar la mano y va a aparecer aquí el signo de que tienen alguna aportación para irles dando la oportunidad de la palabra secuencialmente y en orden. Muy bien, listos, adelante, doctora. Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Yamila Yuleysi Condor Rivera. Soy fellow del Colegio de Cirujanos de Baja California. Les presento al doctor Jeffrey. También aquí estoy, mucho gusto, gracias por la participación, gracias a todos y pues vamos a empezar con esto. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Ya está compartida? ¿Sí? Sí, sí se puede ver. Adelante. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar una cirugía de revisión en el cual se realizó un acortamiento de la asa biliopancreática. Se trata de una paciente femenino de 40 años de edad, originaria y residente de México. Ella ingresa a nuestro servicio con un peso de 67 kilogramos y una talla de 1.62 metros, con un IMC de 25.5. Cabe recalcar que el IMC es porque también la paciente estaba con un edema generalizado. Entre los antecedentes personales y patológicos de la paciente, pues niega alergias, tabaco, alcohol, toxicomanías y también niega enfermedades crónico-degenerativas. Entre los antecedentes quirúrgicos de relevancia, podemos ver que la paciente en el 2011 es sometida a un procedimiento de banda gástrica por obesidad grado 2. En el 2017, ella ha sido intervenida de una manga gástrica por pérdida insuficiente de peso. Y la última cirugía que le realizaron antes de la revisión fue en el 2020, un mini bypass por reganancia de peso. Algo que destacar en esto es que la paciente al bypass de una anastomosis ingresó con una talla de 1.62 y 85 kilogramos, con un IMC de 32.4. Bueno, en cuanto a la enfermedad actual de la paciente, pues la paciente tiene un antecedente de 8 meses. Posterior a su cirugía del bypass de una anastomosis, inicia con astenia, adinamia, mareos, fatiga, palidez mucocutánea, disnea, mediados de esfuerzos, palpitaciones, diarrea y edema periférico. Ingresa a nuestro hospital en mal estado en general, con intolerancia oral, con astenia, adinamia, está consciente, orientada, poco cooperativa y franco edema periférico de la paciente. Piel y mucosas semihidratadas. En el examen cardiopulmonar, pues se evidencia un murmullo vesicular disminuido, ruidos cardíacos taquicárdicos. En el abdomen no se evidencia datos patológicos y las extremidades superiores e inferiores con edema en 2/3 con un GODE de 3 cruces. Entre los laboratoriales de importancia podemos ver que en la hematología pues tenemos un hematocrito de ingreso de 26.3, un preoperatorio de 28.6, una hemoglobina de 8.6 y un preoperatorio de hemoglobina de 9.2. En la química sanguínea podemos ver que la albúmina está de 2.2 de 2 al ingreso y un preoperatorio de 3. Unas proteínas totales al ingreso de 4.4 y el preoperatorio de 5.2. Un hierro de ingreso de 56, un preoperatorio de 83, un calcio de 7.5 y ingresa a preoperatorios de 9.4.
Se procede a la hospitalización de la paciente ante este cuadro clínico, se le coloca un catéter venoso central, se le da medicación paliativa, nutrición enteral, se le transfunden 2 paquetes globulares y también suplementación vitamínica, ya que estamos ante un cuadro de una desnutrición proteico-enérgico-calórica grave. En una reunión de nuestro equipo multidisciplinario, pues se decide hacer una cirugía de revisión a la paciente con el fin de hacer un acortamiento de la asa bilopancreática. Aquí podemos ver la intervención de la paciente. Se insufla cavidad con una aguja de Veres y se colocan cuatro puertos bajo visión directa. Una vez ingresando a cavidad, podemos ver que es una técnica de un bypass de una anastomosis de técnica de Rulich. Y procedemos a la liberación de las adherencias. Evidenciamos que era una anastomosis término lateral. Ahí vemos en todos nuestros procedimientos nosotros tenemos una pinza donde ya está el diámetro de 10 centímetros que nos permiten hacer el recuento de las asas intestinales. Pues empezamos a hacer el recuento del asa común que le habían dejado a la paciente y evidenciamos que le dejaron a 320 centímetros de canal común. Y posteriormente revisamos el asa bilopancreática que le dejaron a 290 centímetros. Algo que recalcar también es que las anteriores cirugías que han sido realizadas de la paciente no han sido realizadas por nosotros. Nosotros solamente ingresamos a la cirugía de revisión. Las anteriores cirugías han sido realizadas en otro estado de México. Posterior al recuento de las asas intestinales, pues empezamos a hacer la transección antimesentérica de la gastroyeyonostomía con una grapa color negro triple staple Covidian reforzada para desfuncionalizar el asa anterior, ¿verdad? Y pues posteriormente empezamos a hacer la reversión, ¿no? Hicimos una reversión de aproximadamente 1,30 m, el cual dejamos una asa bilopancreática de unos 60 centímetros y un canal común de 450 centímetros. Y empezamos a realizar también la anastomosis lateral de la gastroyeyuno. Utilizamos una grapa de color morado, triple staple también, Covidian, de 30 milímetros. Como en todos los procedimientos, se realizan los 15 segundos previos de compresión del tejido y empezamos a realizar los disparos. Y pues siempre revisando que no haya ningún tipo de sangrado en la boca anastomótica para posteriormente realizar nuestra sutura. Siempre realizamos la sutura en 2 planos con un monocril 2.0. Nuestro primer plano con una sutura con el tipo Mayo. Ahí podemos ver nuestro primer plano de la sutura de la anastomosis. Y posteriormente iniciamos, siempre revisando que estén los ángulos cerrados. Empezamos nuestro segundo plano.
Una vez terminada nuestro cierre de la boca anastomótica, en todos los procedimientos también se realiza una prueba de hermeticidad con azul de metileno, y el cual en este procedimiento pues se considera que ha estado sin ninguna complicación, todo dentro de parámetros normales. Aproximadamente hubo un sangrado de 40 ml, desde que ingresamos a cavidad se tardó aproximadamente 45 minutos, y en un total de toda la cirugía en sí de 82 minutos. En todos los procedimientos también se deja de revisión un drenaje de circuito cerrado tipo Jackson Prep, y retiramos los puertos bajo visión directa y siempre revisando que no haya ningún tipo de sangrado. Al día siguiente, la paciente con leves molestias, pero que se dieron a la medicación, un drenaje de aproximadamente entre 40 y 30 ml, y fue dada de alta al tercer día. Un año después del seguimiento de la paciente, podemos ver que la paciente está con un IMC de 25, tolerando la vía oral, retomando a sus actividades cotidianas, sin edemas a nivel periférico, y pues con un control laboratorial último que tenemos de un año posterior a su cirugía, de una hemoglobina de 12.6, hematocrito de 41.2, leucocitos de 8.5, plaquetas de 200.000, un colesterol de 160, una albúmina de 4.2 y unas proteínas totales de 6.7. Vamos a continuar con la revisión bibliográfica con el doctor Alonso Hernández, que es también fellow del Colegio de Cirujanos Bariátricos. Sí, gracias. ¿Dónde está, Yami? ¿Dónde está compartir pantalla? Ujú. Sí. ¿No? Ya está compartido. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, Sí. adelante. Vamos a continuar la revisión bibliográfica. Bueno, los puntos a tocar de esta plática es algo de la estadística más reciente, así como recordar la historia de dónde surge el OAGB, aspectos técnicos quirúrgicos de las variaciones en la técnica, los resultados que tenemos hasta la fecha en comparativa con el bypass en Y, en cuanto a pérdida de peso y comorbilidades, el estatus actual en complicaciones de la nutrición y cuáles son las situaciones en las que se realiza revisión. Por último, vamos a ver qué dicen los consensos mundiales y concluimos. Bueno, el bypass gástrico de una anastomosis o AGB se ha convertido en un procedimiento bariátrico convencional que está ganando popularidad. Es actualmente el tercer procedimiento quirúrgico bariátrico más realizado a nivel del mundo, y esta gráfica que se muestra en la parte superior representa el porcentaje de procedimientos primarios del 8º registro global de IPSO, en donde tenemos al OAGB ocupando un 4,1% de los procedimientos primarios. En comparativa con el año pasado, con un 4,5%. Este pequeño descenso se debe a la realización de procedimientos etiquetados como otros, los cuales engloba el SADIS, el BPD y procedimientos nuevos endoscópicos. En la estadística de cirugía revisional, recordando la definición de esta como aquellos procedimientos realizados
para cambiar un tipo de procedimiento bariátrico metabólico a otro diferente por una causa de aumento de peso, efectos secundarios del procedimiento inicial o la recurrencia de trastornos metabólicos, aquí tenemos un aumento de la realización de esta cirugía de un 6.1% del año pasado a un 9% de este año. En México, este año ocupa un 7.2% de los procedimientos primarios. Y también aquí puse algo de la estadística que tenemos por algunos doctores del colegio que nos reportan su estadística y lo vemos bastante similar a lo que tenemos la estadística nacional. Recordando los antecedentes de este procedimiento, el primero AGB fue realizado por el doctor Robert Rulich, un reconocido cirujano digestivo y de trauma de la Universidad de Carolina. Este fue realizado en 1997. ¿Cómo inició? Bueno, se comenta que el doctor, al ser un cirujano de trauma, en alguna ocasión tuvo que realizar una antrectomía en un paciente traumatizado y posteriormente conectar un asa de yeyuno. Esta idea surge y la implementa a la cirugía de obesidad, la cual ya estaba realizando también en esa época. Y bueno, para el 2001 el doctor ya realiza su primera publicación con 1,274 pacientes en la revista de Obesity Surgery. En el 2002, el doctor Miguel Carbajo y el doctor Caballero realizan modificaciones a esta técnica descrita y lo nombran VAWA. Ya han transcurrido 25 años y 20 años respectivamente de estos sucesos. Y desde esas fechas se ha generado bastante controversia por las variaciones en la técnica. Una de ellas, y al parecer la de mayor controversia, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, pues es la longitud de asa biliopancreática. ¿Cuál es la asa biliopancreática ideal para nuestro paciente? Estas variaciones en la técnica han dado lugar a múltiples versiones diferentes de esencialmente la misma operación. Esta operación se puede encontrar en la literatura médica como mini bypass gástrico, como bypass de una anastomosis, gastrectomía de bucle de omega, bypass gástrico de una sola anastomosis. Es por ello que en 2015 se crea el MGB-OAGB International Club, porque en la literatura se nombraba de diferente manera la técnica mientras se estaba describiendo exactamente el mismo procedimiento, y con la finalidad de reunir estadística más concreta, pues se llega a este acuerdo. Ya se ha demostrado la eficacia y seguridad de esta operación en sus diferentes variaciones. Es por ello que en el año pasado la SMBS realiza una actualización en su lista de procedimientos en los cuales pues ya le da el respaldo. Los tres aspectos básicos que debemos de tomar en cuenta durante esta cirugía, pues es la realización del reservorio gástrico, la cual se puede confeccionar con un pouch, se puede confeccionar el pouch tirando el primer grapeo horizontal o vertical, siempre hacia el ángulo de His. La calibración de la sonda puede variar desde 28 hasta 42 French, pero siendo más común la utilización de una sonda 36 French. La creación de la gastroyeyuno anastomosis, que puede ser mecánica o manual, puede variar desde 2 hasta 6 centímetros en su diámetro, siendo el diámetro más pequeño correlacionado con mayor tasa de estenosis, pero que se puede resolver por vía endoscópica la mayoría de las ocasiones. Y pues la longitud de la asa biliopancreática, que es lo más controvertido, ¿verdad? Y que vamos a estar platicando aquí. Varios artículos demuestran que el OAGB no es inferior a la Y en términos de pérdida de peso y remisión de comorbilidades. Incluso algunos estudios muestran superioridad en pérdida de peso y control de comórbidos, estando esto relacionado con las asas biliopancreáticas de mayor tamaño. Tampoco se muestran diferencias significativas en complicaciones intraoperatorias y tardías entre los dos métodos quirúrgicos. El OAGB se ha asociado con un menor tiempo quirúrgico y también se asocia a una mayor incidencia de desnutrición. Este artículo, que es de los más populares que hay, ya que tiene un muy buen diseño, es un estudio prospectivo de no inferioridad, controlado, aleatorizado, que compara al OAGB y a la Y de Rous. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver las características con las cuales se realizan este procedimiento. Para el OAGB, una asa biliopancreática de 200 centímetros, y para el bypass una asa alimentaria de 50 y una biliopancreática de 50 y una asa alimentaria de 150. Bueno, aquí los pacientes fueron reclutados de 9 instituciones bariátricas de alto volumen en Francia. La pérdida de peso a 2 años después de la cirugía fue similar entre los dos procedimientos
y se demostró una mejora en el control de la hemoglobina glucosilada por parte del grupo de los pacientes de OAGB, pero también se demostró que conllevaba mayor riesgo de desnutrición. Después de establecer ya la eficacia de este procedimiento, todo el enfoque va desplazado hacia las complicaciones posoperatorias, incluido pues la desnutrición proteico-energética. Como muestra esta tabla, este estudio se produjo un evento adverso de desnutrición en 9 de 127 pacientes, es decir, el 7% de los pacientes que fueron sometidos a OAGB presentaron problemas nutricionales. 4 de estos 127 tuvieron que recibir una cirugía de reversión. En esta tabla podemos observar los tipos de complicaciones nutricionales que se presentaron en cada uno de los 9 pacientes, en los que estuvieron encefalopatía de Wernicke 1 por déficit de tiamina, intolerancia alimentaria, anemia, malnutrición y diarrea. Este estudio promueve una mayor discusión sobre las posibles modificaciones de los aspectos técnicos del OAGB en la longitud de la asa bilipancreática, con el fin de restringir los efectos secundarios posoperatorios. Una de las revisiones sistemáticas más importantes y que reúne series de casos tanto de técnica de VAWA como de mini bypass y aproxima de manera global lo que está sucediendo en la actualidad, fue realizada por el doctor Sheetan Partner junto con el doctor Kamal Mahawar en Inglaterra, con un total de casi 13,000 pacientes utilizando los principios de Prisma. Excluyeron artículos que no estaban en inglés y también los que tenían índices de masa corporal menor a 30. Se hizo una recolección de todos estos de 1995 al 2018 y el seguimiento promedio fue de 2 años en el 42% de los pacientes. Aquí podemos observar las características demográficas en las que destaca una edad promedio de 41 años, un índice de masa corporal promedio de 46, los días de estancia intrahospitalaria fueron en promedio 2.8, la derivación que se hizo mayor de la asa bilipancreática solamente fue en pacientes que habían contabilizado el total del intestino, pero tuvo un promedio de 200 centímetros, con rangos entre 150 y 350. ¿Cuáles son los resultados que nos muestra este metaanálisis? Bueno, una mortalidad del 0.1%, una tasa de complicaciones del 4.67%, las fugas en 0.96%, úlceras marginales en 2.7% de los pacientes, ERG del 2%, una tasa de anemia del 7% y una desnutrición del 0.71%. Pocos artículos tienen un seguimiento a 5 años. Este fue en el 62% de los 2.678 pacientes que se estudiaron. Los resultados que se muestran es una tasa de complicaciones intraoperatorias y tempranas de 0.5 y 3.1% respectivamente. Las complicaciones tardías fueron del 10% y se encontró una correlación estadísticamente contundente para una pérdida de peso excesiva cuando el asa bilipancreática era mayor a 250. Y surge la pregunta, ¿mejoramos comórbidos aumentando el tamaño del asa bilipancreática? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de los más nuevos que hay, que compara pacientes que se sometieron a OAGB en un grupo de 150 y otro grupo de 200 centímetros. Los objetivos fueron determinar el impacto en el resultado de la pérdida de peso y las diferencias en la remisión de comórbidos, así como las tasas de deficiencias nutricionales. Todos los artículos, los 8 artículos que se incluyeron, son publicados entre el 2019 y el 2022, con un seguimiento promedio de 24 meses. El análisis conjunto nos revela que no hay diferencia significativa entre los dos grupos en los porcentajes de resolución de diabetes mellitus o su mejora. Del mismo modo, no se observaron diferencias estadísticas significativas en los porcentajes de resolución de hipertensión o igual a mejora. Ahora, ¿mejoramos pérdida de peso? Se ha visto que una longitud de 200 centímetros favorece a la pérdida de peso, pero es ligeramente, y sí es estadísticamente significativa para el total de pérdida de peso, más no para el exceso. Hubo deficiencias significativas de ferritina y folatos en el grupo de pacientes que fueron sometidos a un bypass de 200 centímetros. Y bueno, esto es la respuesta que nos da este artículo. Aquí tenemos una tabla de un resumen
en donde podemos observar que comparando los dos grupos, pues prácticamente en comórbidos, pues nos va igual, aumentamos deficiencias si sometemos al paciente a 200 centímetros o más, y realmente la mejora que tenemos en cuanto a pérdida de peso, pues no es tan significativa. Este otro artículo es un estudio prospectivo de 180 pacientes que dividió 3 grupos de 150, 180 y 200 centímetros. El seguimiento fue a 2 años en el 87%. Y bueno, prácticamente nos dice lo mismo, ¿no? Que las comorbilidades pues siguen igual. Sí se aumenta los déficits nutricionales en este grupo de 200, pero lo que más resalta, si vemos aquí la hipoalbuminemia a la cual estamos sometiendo a los pacientes, pues se triplica prácticamente cuando comparamos al grupo A y al grupo C. Bueno, la malnutrición proteico-energética después de la cirugía bariátrica es un tema interdisciplinario en términos de detección y manejo. La incidencia de esta es variable según el tipo de procedimiento realizado, siendo el 2% en procedimientos restrictivos como la manga gástrica, de un 5 a un 15% en el bypass en Y y el OAGB, y de un 5 a un 25% en el SADIS y en el BPD. Las indicaciones para revertir el OAGB son debido a la desnutrición proteico-energética, que incluyeron un fracaso en las medidas conservadoras, síntomas de intolerancia y descompensación hepática. Así también hay ciertos problemas como la hiperglucemia hiperinsulínica, la hipocalcemia recalcitrante, el síndrome de dumping, la intolerancia a la restricción posterior al bypass y la pérdida de peso excesiva. Este artículo del 2020 es una revisión sistemática que engloba 17 estudios desde el año 1997 al 2019, con un total de 179 pacientes que sometieron a una cirugía de revisión después del MGB-OGB. En esta tabla se muestra que la causa más frecuente por la que se sometieron estos pacientes fue la malnutrición proteico-energética en un 26%. Y bueno, nos muestra aquí las técnicas quirúrgicas más comúnmente utilizadas, que fue la revisión a Y en 89 pacientes, seguida de la revisión a gastrectomía en manga en 52, una revisión anatomía normal en 32 pacientes y una gastrostomía solo en 6 pacientes. Cabe destacar que la conversión a gastrectomía en manga se realizó en aquellos pacientes que presentaban una desnutrición o anemia, pero que deseaban mantener la pérdida de peso después del proceso revisional. La tasa de morbilidad que genera cada revisión tiene un 13.5% para la Y, para la manga gástrica un 7.8%, para la reversión a la anatomía normal del 15.6%. En este artículo no se informó de mortalidad atribuible a ninguno de estos procedimientos. Este es otro artículo que se realizó una revisión retrospectiva de un hospital en Israel, donde se incluyeron 10 pacientes sometidos a una cirugía de revisión de un grupo total de 1,425. Esto fue entre el año 2015 y el año 2021, debido a la malnutrición proteico-calórica grave. Y bueno, aquí lo que más destaca es que de estos 10 pacientes que sometieron a cirugía revisional, 5 fueron revertidos a la anatomía normal, 3 se le realizó el acortamiento del asa, que fue lo que realizamos en nuestro paciente del caso clínico, y 2 se hizo una conversión a Y. Aquí la incidencia que tuvieron ellos de malnutrición fue del 0.7%, que coincide con el metaanálisis de casi 13,000 pacientes. Este artículo es un estudio de corte prospectivo de 189 pacientes sometidos a OEGB. 7 de ellos, es decir, el 3.7%, fueron sometidos, que ya fueron reintervenidos por malnutrición. Los síntomas que se presentaron y hallazgos laboratoriales más comunes fueron el edema de extremidades inferiores, la fatiga, la pérdida excesiva de peso, hipoalbuminemia, anemia y en algunos pancitopenia. La cirugía revisional se realizó en un promedio de 19 meses y después del fracaso de las medidas de apoyo conservadoras. Esta tabla muestra los 7 pacientes sometidos a la cirugía revisional. La longitud se documentó en 5 de los 7 pacientes,
se descubrió que el paciente número 7 tenía un canal común de tan solo 108 centímetros, es decir, que una longitud total de intestino de 308 centímetros. Después de que se desarrollara insuficiencia hepática, hipoalbuminemia, pues el paciente desgraciadamente fallece días después de la cirugía. 3 de los 5 pacientes restantes tenían canales comunes aproximadamente de 300 centímetros. Los 5 pacientes recuperaron peso después de la reversión y el edema de extremidades y la fatiga generalmente se resolvieron al primer mes. La hipoalbuminemia y la anemia se normalizaron en el segundo mes. Otro de los pacientes desarrolló esteatosis hepática grave, pero finalmente se recuperó. Durante mucho tiempo se ha demostrado que la adherencia a una dieta mediterránea se asocia con longevidad y un menor riesgo de sufrir obesidad. Esta se caracteriza por un alto consumo de frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales, aceites de oliva, un consumo de pescado y aves, así como un bajo consumo de carnes rojas y procesadas. ¿Qué beneficios nos trae? Bueno, una reducción en la dislipidemia, modula positivamente la microbiota intestinal, el sistema inmunitario, disminuye significativamente los mediadores de inflamación, que sabemos que es base común para muchos trastornos relacionados con la obesidad. Desafortunadamente, hasta donde sabemos, se han realizado muy pocos estudios con respecto a los efectos de una dieta mediterránea en resultados de la cirugía bariátrica. Hay una necesidad de estudios de nutrición de alta calidad para identificar composiciones dietéticas óptimas después de la cirugía bariátrica. En esta tabla se muestra la evidencia actual disponible, donde se plasma que un apego a la dieta mediterránea prequirúrgica y posquirúrgica es buena para la pérdida de peso y mejora el perfil lipídico. Así también con un estrecho seguimiento del médico. Un desapego a esta dieta se genera reganancia, nos puede generar reganancia. Y bueno, IPSO ha realizado consensos mundiales, el primero de ellos en el 2017 y el último en el 2022. Creado por un comité de 16 reconocidos bariatras con un interés especial en el OAGB. El comité invitó a expertos en este procedimiento de varios países del mundo a votar, en los cuales se encontraba México, donde participó el doctor Sergio Verbonen, también el doctor Enrique Luque, sobre las declaraciones en el área controvertida o variaciones asociadas con este procedimiento. Se consideró un acuerdo entre el igual o el mayor al 70% de los expertos para indicar un consenso, con el objetivo de generar guías clínicas basadas en el consenso de Delphi modificado por expertos. Y bueno, ¿qué nos dicen los consensos? Aquí el 96% de los que votaron estuvieron a favor de que una asa bilipancreática de 200 centímetros o más pueda aumentar el riesgo de malabsorción y desnutrición proteico-calórica. También nos dicen que una asa bilipancreática de 200 centímetros o más debe hacerse después de medir la longitud total del intestino. Aquí estuvieron 91% a favor. La medición de la longitud total del intestino se puede utilizar para definir el porcentaje de la longitud de la extremidad biliopancreática. Un 76% estuvieron de acuerdo. El IMC de un paciente se puede utilizar para definir la longitud de la extremidad biliopancreática. Aquí estuvieron de acuerdo 77%. Donde no estuvieron de acuerdo, no se llegó a la mayoría de votos, que era, si recordamos, un 70%, fue en que la longitud total del intestino siempre se debe de medir. Aquí solamente el 41% votaron a favor. Se replantea la pregunta y se comenta que si la longitud de asa se debe de medir siempre y cuando el paciente no le añadimos un riesgo al paciente. Aquí solo el 62% estuvieron de acuerdo. Y bueno, surge la pregunta si la mejor manera de elegir la longitud de asa biliopancreática debe basarse. ¿En qué debe basarse? Si en una longitud fija desde el ángulo de Treitz, si en el IMC del paciente o la longitud total del intestino. Aquí el 41% de los participantes optó por la opción C, que era medir el total del intestino. También otra de las preguntas, ¿cuándo se realiza la medición de la longitud del intestino? ¿Qué porcentaje ideal se le debe asignar a la asa biliopancreática?
Aquí la mayoría, el 68%, optó por un 30 a 40%. Pero, repito, estos números no se llegaron a un consenso, ya que no se logró el 70% o más de las votaciones. Y bueno, como conclusiones, sabemos que los factores demográficos, la suplementación posoperatoria y seguimiento con laboratoriales de control son puntos muy importantes en la prevención de la desnutrición proteico-energética. Realizar una asa bilopancreática mayor a 200 puede aumentar el riesgo de desnutrición y no garantiza una mayor en las resoluciones de comórbidos. La etiología de la desnutrición proteico-energética no puede explicarse únicamente por la longitud biliopancreática. Y la cirugía de revisión es obligatoria en los casos de desnutrición persistente, recurrente o complicada. Se debe de presentar especial atención a la nutrición en todos los pacientes con OAGB durante el seguimiento para prevenir la desnutrición grave y el posterior aumento de los procedimientos de reversión. Y bueno, pues eso es todo ahorita por parte de nosotros. Sí. Muy bien, muchas gracias por la presentación. No sé si el doctor Sergio o el doctor Jeffrey tengan algún comentario adicional a la presentación antes de pasar a la sesión de comentarios y preguntas. Yo sí tengo un comentario. Ahí para todos los cirujanos nuevos que estamos empezando a hacer bypass de una anastomosis, pues se ha venido un poquito aumentando poco a poco los casos de bypass de una anastomosis a nivel mundial, como ya vimos. Y ahorita, pues con que ya está aceptada en Estados Unidos y en Europa, pues creo que poco a poco va a ir aumentando los números de estas cirugías. Y pues es por eso que nos llamó la atención y quisimos presentar este tópico, porque sabemos que es de amplio interés saber si realmente cuánto bajan los pacientes, si les va bien. Hemos escuchado y hemos sabido de muchos centros donde a veces se estandarizaba un número y pues a muchos pacientes se complicaban, se desnutrían, y creo que es de vital importancia que los cirujanos jóvenes, porque sí es cierto, la bypass de una anastomosis es mucho más rápido, más fácil y más fácil de aprender y más fácil de reproducir que una Y, por ejemplo. Entonces, creo que tarde que temprano es más fácil que un cirujano que no hace bypass empiece con un bypass de una anastomosis que un bypass full. Entonces, es de vital importancia conocer las complicaciones, saber cuánto debemos de contar, cuánto debemos de tener. Por ejemplo, aquí en Obesity Goodbye con el doctor Sergio, con el doctor Ponce, pues siempre de los siempre contamos todo el intestino, porque nos hemos encontrado intestinos de 12 metros o nos hemos encontrado intestinos de 4. Creo que el más cortito es de 380, 370, si no mal recuerdo. Entonces, si estandarizáramos medidas, pues creo que tendríamos muchos problemas. Entonces, creo que aunque no se llegó al consenso como tal, faltó muy poquitito, porque aunque sabemos que los consensos son los niveles más bajos de evidencia científica, pues cuando la dicen los maestros que tanto hacen este tipo de cirugías, creo que tiene un poquito más de evidencia. Sin embargo, pues faltan los estudios que poco a poco se van a ir realizando a nivel mundial para saber si estamos siguiendo el camino correcto o si los maestros no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero ya tenemos el consenso y creemos que parte de una cirugía bypass de una anastomosis segura debe de ser contando el total del intestino. No sé si quiero decir algo más. Bien, muchas gracias, Jeffrey, por el comentario. Perdón, ¿pueden dejar de compartir la pantalla para ver El intestino puede variar en todos los pacientes y no podemos tomar medidas como recetas de cocina. Se tiene que individualizar la técnica para cada paciente, considerando su IMC, pero lo más importante
saber el total de sus asas para ver qué tanto le vamos a hacer. Este procedimiento es muy hipoabsortivo y si nos vamos a una longitud muy larga de hipoabsorción, los pacientes pueden desnutrirse. Muchas gracias, doctor. Bien, ya tenemos algunas manos levantadas en el chat. Les recuerdo que pueden levantar, para que nos dé orden, pueden levantar la mano acá directamente en el panel de visión. Acá en general tenemos la primera mano levantada, Iván González. Por favor, Iván, adelante con tu comentario. Listo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muy buenas noches. Muy buena presentación y muy buen caso también. Sí quisiera hacer mucho énfasis, sobre todo en el caso clínico, que pues es un claro ejemplo de lo que una cirugía o un procedimiento tan agresivo puede ocasionar. Aquí siento que se subestimó un poco el poder del procedimiento, porque es un procedimiento muy hipoabsortivo. Por eso llevó a la desnutrición de la paciente. A pesar de que se garantizaron más de 3 metros de intestino de canal común, aún así la paciente presentó una desnutrición severa y eso es importante verlo. Además de la confección que se hizo durante la cirugía del mini bypass, la cirugía inicial, que no fue una gastroyeyunoanastomosis, sino una gastroileoanastomosis, o sea, se brincó 290. Entonces, eso ya podría considerarse incluso más agresivo y en una paciente que tiene un índice bajo y aunque no sabemos las características que tiene socioeconómicas, sí también hay que ver que al paciente que se le va a realizar un mini bypass tenga pues 100% el compromiso de que se tiene que llevar su plan nutricional al pie de la letra. Otra cosa que me llama mucho la atención es sobre todo muchas de las publicaciones que tiene el doctor Carbajo y el doctor Enrique Luque y García Caballero, nos dicen que ellos realizan una asa biliopancreática hasta de 350 centímetros sin mostrar desnutrición. Ahí está también medio raro porque, pues, ¿cómo presentas una asa biliopancreática tan grande sin mostrar los defectos que ya se ven incluso en pacientes que se les realiza SADIS o pacientes que se les realiza un duodenal switch? O sea, como que no cuadra la longitud que a veces describe el doctor Miguel Carbajo con lo que está expuesto en la literatura ya mostrada por el doctor Alonso, porque ahí se ve pues claramente en un estudio que presentaste casi al final, en el cual hubo desnutrición en 7 pacientes, pero 4 de ellos tenían un canal común de 300. Incluso Carbajo ha reportado que él deja 60-40, que incluso es una cirugía mucho más agresiva y no reporta pues desnutrición ni en el estudio del 2017 ni en el estudio último del 2020, en donde incluso pues menciona que hay que ser más agresivos. No sé qué piensen los demás. Bueno, aquí es algo bien importante, perdón de interrumpir, sin levantar la mano. Esta es una técnica que nosotros la hemos hecho casi desde el 2003. Creo que tenemos ya 20 años haciéndola, un poco antes de que García Caballero y Carbajo hicieran sus primeras publicaciones. Nosotros nos apegamos mucho a la técnica Rulich y lo hacíamos a 1.80. En ese tiempo no teníamos casos de desnutrición. Sin embargo, me hice muy amigo de Manuel García Caballero y de Miguel Carbajo y me empezaron a influir en hacer más hipoabsortivos. Sin embargo, la dieta americana o la dieta nacional que tenemos o de toda América es muy diferente a la dieta mediterránea o a la dieta española o europea, donde ellos comen más proteína y además la mayoría llevan sus suplementos. Es bien importante reconocer que las dietas
van a influir mucho en qué tan hipoabsortivo hagamos un procedimiento. Yo esto lo he platicado muchas veces, tanto con Manolo cuando vivía y actualmente con Miguel, porque nosotros sí nos vamos a 40 de hipoabsortivo y 60 de canal común en pacientes de revisión, no en pacientes de primera intención. En esto vamos a considerar cómo está su IMC y cómo está la longitud que tienen sus asas. Pero lo más importante es reconocer que las dietas no son iguales en todo el mundo. Gracias, doctor, por la contestación. Y gracias, Iván, por tu pregunta y comentarios. Bien, tenemos la mano levantada de Alberto Michel y a continuación de Guillermo Ponce. Primero, Alberto Michel, por favor. ¿Qué tal, amigo? Adelante. Alberto, ok. Entonces, doctor Guillermo Ponce de León, que continuaba con la mano levantada. Si tiene algún comentario o alguna pregunta. No, ya no quiero ser redundante. Yo creo que la clave, ya más bien se lo va a hacer la pregunta al doctor Jorge, a ver qué opina él. Yo creo que la Bien. clave del problema de esta cirugía o que se presentó, ya lo dijo el doctor Verbomen muchas veces y lo dijo el doctor Iván González. Y viene el primer posicionamiento que se llegó a acuerdo en ese consenso Delphi que citaron, es el mini gastric bypass o bypass gástrico de una sola anastomosis se considera un procedimiento hipoabsortivo. Misma palabra que el doctor Verbonen dijo y que el doctor González dijeron. Jorge, ¿tú qué opinas de que un paciente con 32 de IMC, que además era su tercera cirugía, le hayan soltado un mini gastric bypass? O sea, yo creo que va con todo, con la elección del paciente, y es un procedimiento hipoabsortivo que debemos reservar para pacientes con índices de masa corporales más altos. Incluso, pues todavía les dejaron una sabilopancreática bastante larga para un índice de masa corporal de 32. Pues la verdad es que era casi esperado esto. ¿Tú qué opinas de hacer mini gastric bypass o bypass gástrico de una sola anastomosis en pacientes con índices de masa corporal bajos? Sí, la cirugía de revisión que le hicieron de manga a bypass de una anastomosis, pues sí, bastante agresiva. Esta se realizó, al parecer, en Yucatán. Sí le dio aparentemente seguimiento el bariatra que estaba allá, sin embargo, nunca pudo, con tratamiento conservador, pues llegar a metas, ¿no? De mejorar su condición nutricional. Ahora ya sabemos que el dejar asas biliopancreáticas de mayores de 200 centímetros, pues le estamos regalando al paciente pues un riesgo, ¿no? Un riesgo extra de desnutrición. Contabilizando el total del intestino y en base al IMC, en base a la edad del paciente, en base a sus condiciones socioeconómicas inclusive, podríamos decidir aumentar un poco la asa biliopancreática, creo yo, pero pues sí siendo muy selectivos, ¿no? Con el tipo de paciente que elijamos. Bien, muchas gracias por los comentarios. Tenemos al doctor Alberto Michel. Adelante, doctor Alberto. ¿Qué tal, amigo Rodrigo? Un saludo a todos los que están ahorita conectados. Sí, hay varios puntos que sí me gustaría comentar y yo creo que hacer énfasis en la importancia de la medición de las asas, ¿no? En la totalidad de ellas. Anteriormente, y bueno, el doctor Ponce, con quien empecé a hacer estos procedimientos, en su momento no hacíamos el conteo porque era la tendencia. Y con el paso de los años hemos aprendido la importancia de la contabilización de la totalidad de las asas. Por ahí, artículo del 2014 italiano, donde hicieron estudio de la medición total en todos los procedimientos bariátricos malabsortivos, donde había una variación entre 350 centímetros hasta 11 metros en pacientes y con una media de 6 metros. Entonces,
ahí la importancia y sobre todo también considerar que también etnia, también puede variar el paciente, regiones de donde sea el paciente, también nos puede variar la totalidad del intestino. Y yo creo que aquí la idea es que para los cirujanos jóvenes, para aquellos que están haciendo el curso de alta especialidad, va a ser indispensable, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta algo. Los dos consensos acerca del bypass de una sola anastomosis o AGB, se ha determinado que el procedimiento, había un consenso arriba del 80% para pacientes con superobesidad, que era donde principalmente se estaba viendo un excelente resultado, muy buena pérdida de peso, donde la dificultad de hacer un bypass en YDRUX era una excelente opción, solamente subir un asa, menos tensión probablemente a esta área al dejar un pouch largo. Entonces, era la tendencia, ¿no? Desafortunadamente, a veces se está realizando en pacientes que a lo mejor no cumplen con el índice de masa corporal y que esto también está conllevando que el paciente tenga una pérdida de peso importante aunado a una desnutrición. Entonces, yo creo que la clave de esto es la selección adecuada del paciente. Yo creo que sería el punto muy importante para aquellos cirujanos y sobre todo a la hora de estar haciendo el procedimiento estamos hablando de una contabilización total, pero también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que es muy difícil la contabilización de las asas, ¿no? A veces es tejido friable, son pacientes superobesos, que a veces existe mayor riesgo de posiblemente lesionar el intestino al hacer estas mediciones. Entonces, al menos en nuestra experiencia, lo que sí hacemos es que normalmente cuando son pacientes como estos, son complejos, donde existe esta posibilidad de lesión, al menos nosotros estamos garantizando 350, 400, aunque a lo mejor no podamos llegar a ver la totalidad, pero el simple hecho de nosotros garantizar 350, 400 de un canal común, nos vamos tranquilos. Creo que ese es un punto importante y a veces no por contar y a lo mejor tenemos una lesión inadvertida y luego ya entramos y el paciente ya tuvo una perforación y ya se cambia el panorama completamente del caso. Entonces, ese sería el punto más importante. Y yo creo que a pesar de que no precisamente sea el tema, es sí cumplir con los requisitos indispensables. Si hay mucho cirujano en Estados Unidos o en algunos países renuentes a este procedimiento, además de ser hipoabsortivo, es el hecho del reflujo biliar. Entonces yo creo que sabemos que los pacientes van a tener reflujo biliar, eso es definitivo hacia el estómago. Lo que no queremos es que ese reflujo sea hacia el esófago, por eso la importancia es dejar un pouch largo, 22 centímetros, 21, no menos de 18 centímetros y sobre todo, aunado a que cumpla con el requisito del índice de masa corporal para operarse, que sea un paciente que no tenga reflujo ya diagnosticado, porque si no, entonces vamos a tener probablemente un problema de desnutrición con un paciente, aunado también a un problema de reflujo biliar y que esto probablemente va a determinar que el paciente lo tengamos que convertir un procedimiento en YDRUX. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Michel, por tus comentarios. Les comento de vuelta para hacer cualquier pregunta o comentario, abajo en el menú de abajo viene reacciones y ahí le pueden poner levantar la mano. En el chat tengo la mano, bueno, alguien me estaba pidiendo la palabra, el doctor Cristian Rodríguez, si está por ahí, pero para llevar orden, por favor, levanten la mano acá en la pantalla y Alberto Michel ahí puede bajar la mano ya para irle dando orden a todo. Entonces, doctor Cristian se encuentra escuchándonos para hacer su comentario. Sí, pero hola, buenas noches a todos, pero creo que ya la pregunta ya se hizo, entonces sería repetirla. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre la sesión o alguna pregunta? Iván González nuevamente. Adelante, Iván. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo con el maestro Sergio Berbone y el doctor Michel en lo de contabilizar las asas. También el doctor Kamal Mahawar, que es de los que más ha estudiado la longitud de las asas biliopancreáticas, es lo que más recomienda. Sin embargo, lo que nos mostró ahorita el doctor Alonso en las revisiones sistemáticas y sobre todo en el último metaanálisis del 2023 que puso ahí como referencia,
nos dice que 7 de los pacientes mostraron una desnutrición, de los cuales solo uno presentaba un canal común muy corto de 108 centímetros. Los otros pacientes tenían un canal común de 300, incluso un poco más. Entonces también considerar que aunque pues nosotros contemos todo el intestino y garanticemos un canal común de 300, pues sí no va a evitar pues la desnutrición. Y por otro lado, también una asa biliropancreática más larga nos va a condicionar a una mayor desnutrición y no así a una resolución menor de comorbilidades, resolución mayor, ni mayor pérdida de peso. Eso es lo que se mostró en el estudio ahorita en la revisión que hizo el doctor, en el estudio prospectivo y en la revisión sistemática que mostró también del 2023, que me parece que es la más reciente. Solo eso. Creo que tiene su micrófono apagado, maestro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Iván. Tenemos a alguien con la mano levantada, no tiene nombre, pero dice iPhone. Pues adelante, por favor, presentarse y hacer su comentario. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Salvador Flores de Torreón. Gracias. No sabía que no estaba identificado, discúlpenme. Pues está interesante y me parece que hemos dejado de lado algunos puntos que a mí me parece como buenos señalizarlos. El primero es, pues damos por entendido que la economía intestinal pues va a ser similar en todos los pacientes y estamos tomando en consideración solo su longitud. Me parece que hay que retomar el concepto que el maestro Carbajo ha establecido siempre cada vez que presenta esta plática y habla del intestino superabsortivo, ¿no? Él localiza de manera macroscópica un intestino hiperabsortivo y entonces brinca ese intestino hiperabsortivo que está con una morfología empedrada, y ya que brinca esas características macroscópicas morfológicas, ahí hace la anastomosis. Entonces sus anastomosis ahora ya son un poquito más variables, ¿no? Nosotros pensamos que si contabilizamos una asa biliopancreática de 250 en 10 pacientes, pues podemos pensar que la salud intestinal de esos 10 pacientes es similar, o que su superficie de absorción es similar. Y eso no lo podemos determinar, ¿no? O sea, me parece a mí que va a ser muy difícil estandarizar una asa biliopancreática o una asa común si no podemos diferenciar los tipos de absorción que puede llegar a tener un paciente. Esa es como mi primera aportación, decir, estamos un poquito lejos de estandarizar las medidas idóneas, tanto de la asa biliopancreática como de la asa común, porque pues, la salud intestinal de esos pacientes es totalmente distinta. Ese es en el primer punto. Y en el segundo punto, me parece que hemos usado mucho, bueno, yo de manera personal y lo que he visto con algunos compañeros de algunas revisiones, pues hemos usado mucho de rescate la cirugía de bypass de una sola anastomosis, rescates de mangas con reganancia de peso. Y pues tenemos que tomar en consideración que esos pacientes han reganado peso, pues porque ha habido cierta falla en el manejo multidisciplinario o ha sido cierta falla del paciente en el seguimiento posterior a la cirugía. Entonces, no podemos pensar que con el bypass de una sola anastomosis, pues se van a volver disciplinados y toda la dieta que nosotros indiquemos hiperproteica la van a seguir, ¿no? Entonces a mí me parece que esos dos puntos y quería yo como focalizar mi atención en ellos, y me encantaría que pudiéramos tener una sesión específica de bypass de una sola anastomosis y habláramos del reflujo, porque las medidas, bueno, ya ahorita ya lo redundaron, son importantes, hay que medir lo que queda del asa común y demás, pero me parece que el punto clave en el que este procedimiento va a adquirir mayor relevancia y credibilidad será a partir del reflujo biliar gástrico y esofágico, ¿no? Gracias. Muchas gracias por tus comentarios, muy interesantes, y sí valdría la pena que alguien de alguno de los centros se interesara en una sesión sobre reflujo y mini bypass. Bien, doctor Sergio, yo creo que ya llegamos al Rodrigo, final. ¿me escuchas? Doctor Soy Manuel Aceves. Doctor Manuel.
Bien, no le vi, no tengo la Disculpa, mano no levantada encontré, a sus órdenes. no encontré la manita en ningún lugar, cabrón. Entonces, Ah, mil bien, en disculpas. reacciones, ahí lo puede poner. Adelante. Bueno, ya me colé. Nada más un par de comentarios. Yo creo que ya Sergio y ya todos abonaron sobre el hecho de que es imposible tener certeza en todos los casos, ni va en relación directa estrictamente a longitudes y todo. Como ya platicaron, hay un montón de variables, como el tipo de dietas, como los seguimientos, como la absorción de todo esto. Yo creo que el punto importante para Bagua es, yo estoy de acuerdo que es una excelente opción, pero como decían, en casos bien indicados, ¿no? No casarnos con la idea de que todos los pacientes se tienen que someter a un procedimiento hipoabsortivo, ¿no? Yo creo que en la actualidad contamos con otras opciones que podrían ser de mucha utilidad sin que nos lleven a la preocupación específica de la absorción. Y bueno, sí seguir los lineamientos que ya se platicaron ahí, que no tiene objeto redundar, ¿no? Pero mi comentario va dirigido nada más a eso. Y al otro punto es que nunca escuché hablar de algo metabólico. Yo creo que uno de los puntos fuertes de Bagua es su poder metabólico. Y todo el tiempo ha sido en índice de masa, pérdida de peso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pacientes metabólicos de entrada pueden ser unos buenos candidatos a estos casos, con o sin índices de masa altos, ¿no? Yo creo que el superobeso es un punto aparte en el que ya sabemos que el bypass en Y de Rux fracasa con un alto índice de posibilidades, y que ahora que tenemos que hacer reversiones de esos pacientes, pues sabemos que técnicamente es todo un reto y un riesgo, ¿no? Entonces, en la actualidad, lo que hacíamos hace 20, 25 años, que todos eran bypasses en Y de Rux, lo estamos disminuyendo mucho las indicaciones, sobre todo los pacientes metabólicos y más severamente metabólicos, ¿no? Entonces, yo creo que como comentaba por ahí alguien, la clave del asunto es seleccionar bien al paciente. No podemos ni debemos casarnos con un solo procedimiento, ¿no? Debemos adaptar al paciente lo que el paciente necesita. Ese es mi comentario de Metiche. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias por su comentario. Y bien, hemos llegado ya al final de la sesión. Doctor Sergio, si tiene algún comentario final, y veo que está en pantalla la primera reunión regional, así es que a la orden, esperamos su comentario. Listos para tener nuestra primera reunión regional, Villahermosa, Tabasco, ya es la semana que entra. Ojalá que todos puedan ir. Es Actualidades en Cirugía Bariátrica, un programa académico que tenemos de